Bienvenidos a nuestra sesión de estudio bíblico este miércoles 18 de agosto del año 2021. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según Juan y este día vamos a estudiar el tema enviado por su palabra. Ocurre que la unicidad de Dios es un poquito difícil de entender para nosotros cuando vemos escrituras que hablan de Él en tercera persona o que muestran a Jesús hablando, por ejemplo, Él me envió o el Padre, y entonces nos cuesta llegar a la comprensión plena y correcta de la unicidad de Él, porque pues Dios es uno, el patrón o el mandamiento más importante que tenemos es la unicidad de Dios, Él es uno y tenemos que entender pues por qué algunas veces en las escrituras se habla como de otra persona o se habla en tercera persona, pero cuando uno logra captar eso, ya no es un problema, eh, sino que ya sabe, se llega uno a la conclusión de que es una manera de expresarse. Entonces hoy queremos estudiar el tema ¿quién envió al Señor Jesús a la tierra? Y como un resumen, como una muestra, lo que vamos a ver es que Él fue enviado por su palabra. Vamos a comenzar con Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que exhibe la fidelidad por mí, no cree, no exhibe la fidelidad por mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué es lo que Él está diciendo en estas palabras? ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué debieran de haber entendido aquellos que escucharon estas palabras hace casi 2000 años? Bueno, la pregunta entonces es vigente aún hoy en día. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Y la única respuesta correcta posible es que fue él mismo. ¿Cómo así que él mismo se envió? Pero tal vez para clarificarla un poquito más, podemos agregar que lo envió su propia palabra, es decir, eh, su propio juramento, su amor entrañable por la humanidad. Eso fue lo que lo envió cuando Él decidió venir a rescatar a la humanidad. Lo hizo por su amor profundo, desde el mismo principio, desde el mismo huerto del Edén, cuando busca al hombre que ha sido ya apartado por el mal, que ya está destituido de la comunión, por lo tanto de la gloria de Dios. De Él lo busca y le dice, ¿dónde estás? Y tiene un diálogo con Él. Ahí comienza a verse el acercamiento de Dios para con el hombre. Y Dios entonces hace una serie de promesas, nos revela una serie de palabras que son las que habrían de tener cumplimiento en el futuro en la tierra, en una visitación especial, muy especial, única, que Dios haría a este mundo. Entonces, ¿quién lo envió? Su propia palabra. ¿Quién lo envió? Su propio juramento, su entrañable amor por la humanidad. Esto lo voy a ejemplificar en el pacto abrahámico. Y leo Génesis 15:5. Dice así, entonces lo sacó fuera. Abraham ha tenido un diálogo con el Señor y le ha dejado entrever que él se siente pues como que le hace falta algo, no tiene hijo, no tiene herederos,
quién lo va a heredar, y hasta le dice al Señor, mi heredero va a ser un esclavo, alguien que yo tomé como esclavo, él es el heredero. Y el Señor entonces hace una promesa a Abraham que no es así, y eso es lo que trata este capítulo. Entonces Dios saca a Abraham, dice el verso 5, lo sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Este versículo tiene una riqueza extraordinaria que vale la pena que lo comentemos con un poquito de detalle. Entonces dice, lo sacó. Entonces lo sacó. El verbo sacó es un verbo muy especial del sistema de los verbos hebreos. El sistema verbal hebreo es relativo, no es como en nuestro idioma que a veces es absoluto y sabemos lo que es un pasado, ya un pasado perfecto, ya se dio, no se puede dar. En el hebreo ese pasado puede ser un pasado continuo, un pasado que puede extenderse con acciones hacia el futuro, como es este caso, al ser un verbo causativo, es decir, Dios lo sacó, no fue Abraham el que salió, Dios lo sacó, pero está en la forma continua, lo sacó, está en futuro, pero también se admite la conjugación de un pasado, así que deja un periodo entre el pasado y el futuro como que llevó tiempo o llevaría un tiempo que implicaría pasado y futuro. Lo sacó fuera y le dijo, igual el verbo le dijo tiene la misma forma, aunque no es un causativo, sino que es un verbo simple, le dijo, pero sí también es un pasado, presente y futuro. Ahora, podemos preguntarnos, ¿a dónde lo sacó? La respuesta más simple es lo sacó fuera de su tienda para que viera las estrellas hacia arriba. Pero si es una visión, cabe también la posibilidad de que lo sacó fuera del universo. En los tiempos de Abraham y en todos los tiempos hay muchas personas que le dan mucho poder a los astros, a los signos del zodíaco, y manejan sus vidas en base a los signos del zodíaco, a las influencias de los planetas, de las constelaciones, y se rigen supersticiosamente, en muchos casos, muy fuertemente por esos signos. Y algunos pues creen que su destino está escrito en las estrellas y que no se puede cambiar, pero aquí en Génesis 15:5, Abraham pues ya era un hombre anciano, podemos decir, y no tenía hijos. Diríamos que su destino estaba sellado en el universo, en las estrellas, en las constelaciones. Podrían decir los que creen en este tipo de signos. Entonces, Dios lo sacó fuera, está diciendo que lo sacó fuera de su concepción. Es muy posible que incluso lo haya llevado fuera del universo para que su entendimiento fuera mejor. Y le dice, mira, el verso 5 continúa diciendo, le dice, mira. El verbo mira también es un imperativo, es un causativo, y su raíz es nabat. El verbo está conjugado jabet, que es el imperativo infin, pero su raíz, el origen, la etimología de este verbo, nabat, significa examinar con atención, mirar intencionalmente y por implicación considerar con placer, favor o atención. Y cabría también interpretar que este acto de mirar, Abraham no necesariamente está viendo hacia arriba. También este verbo, en la forma que está puesta, implicaría examinar, está viendo hacia abajo. O sea, eso confirmaría que Dios lo sacó del universo, que Dios sacó de su paradigma. Muchas veces
Nosotros, pues, por ser humanos ilimitados, tenemos concepciones limitadas y no podemos ver más allá. Y eso nos hace a veces sufrir mucho porque pensamos que Dios nos abandonó, que no hay respuesta a nuestras oraciones, porque nosotros ya tenemos de una manera preconcebida cómo debe ser la solución a una determinada situación problemática que enfrentemos. Pero Dios es Dios y tiene muchas formas que no son las que nosotros podemos tener. Sus caminos son tan altos como los cielos en relación con nuestros caminos. Así que este verbo Javet es muy interesante. No es el verbo normal para mirar, vayar, sino que es un verbo especial que significa pues examinar, mirar con atención intencionalmente y por implicación considerar con placer, favor o atención. Eso podría ser que Abraham ahí hasta vio su descendencia, vio las multitudes que vendrían de él, lo cual le dio placer. Y luego el verso 15:6 sella y dice algo extraordinario. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Este versículo necesitamos comentarlo porque no podemos dejarlo pasar así. Es demasiado crucial e importante porque su influencia llega hasta nosotros en nuestros días. No es algo que quedó en un pacto antiguo como pudiéramos pensar, sino que es algo que está vigente hoy. Creyó Abraham. ¿Qué significa que él creyó? ¿Cómo fue que creyó? Bueno, entonces el verbo creyó es beemín. También es un verbo causativo. Su raíz es amán. Y hemos visto que amán tiene que ver con el sistema educativo de la fidelidad, de la fe o emuná y de la verdad. Eso lo hemos visto en muchos estudios recientes de este mismo Evangelio de Juan, como todo lo que tiene que ver con la fe se origina en la raíz amán, y de la raíz amán se origina la palabra verdad, emet, o la palabra emuná, que conocemos o se nos ha traducido como fe, pero que tiene más bien que ver con el sistema educativo de Dios, educarnos en la verdad. Y es que a estas alturas del capítulo 15, Abraham ya ha tenido mucho contacto con el Señor. Nos ha aparecido el relato de Abraham desde el final del capítulo 11 y espectacularmente en el capítulo 12 se dice, vete por ti de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te diré, y hay promesas muy hermosas. Todo eso ha ido sucediendo y quizá han pasado unos 25 años donde Abraham ha recibido promesas tras promesas. Él ha crecido en el conocimiento de Dios, es decir, la educación ha ido creciendo y creciendo, y cuando llega al capítulo 15, cuando tiene esta visión donde Dios se le presenta en el versículo 1 y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Aquí Abraham está ya preparado para el paso siguiente, y ahí es donde reclama a él, ¿cómo puedo entender eso si no tengo ni heredero? Y ahí es donde comienza Dios a revelarle un poquito más y a causar que él pueda creer, y que ese acto de llegar a creer, causado por toda la educación del contacto que ha tenido con Dios, le, le conceda la justicia, la justificación o la rectitud para poder recibir las promesas que le habían sido hechas. Aquí en Génesis 15:6 entonces Abraham creyó, Behemín, decía que es un ifil catal imperativo, es un verbo conjugado en el pasado, pero es causativo e imperativo. Dios causó no solo la educación de Abraham, sino la conclusión que él exhibiera la fidelidad en este versículo 6 del capítulo 15. Pero continuamos viendo esa educación. El Señor le dijo, estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 15. El Señor le dijo, yo soy el Señor.
Yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para hacerte heredar esta tierra. Esa es la promesa que te he dado. Y Abraham le respondió, Señor Dios, y aquí aparecen dos nombres divinos juntos, el nombre inefable y el nombre Adonai, que quiere decir Señor. Y por eso lo he puesto como Señor Dios, donde Dios representa el nombre inefable y donde Señor representa el nombre Adonai, que quiere decir mi Señor. Abraham le respondió, mi Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora necesita seguir creciendo en su conocimiento, en su educación, para poder seguir exhibiendo la fidelidad que lo hará tan famoso en el futuro. Y entonces él no sabe cómo va a heredarla, pero Dios va a hacer un acto que implicará que la herencia es segura y se consumará. Y le contesta, versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Le pide animales del ganado y 2 aves. Los animales son una vaca del ganado vacuno, del ganado capruno, una cabra y del ganado lanar o de las ovejas, el macho de las ovejas, que es un carnero de 3 años, los 3. Y luego las 2 aves, la tórtola y el palomino. Esos 5 animales fueron el aporte de Abraham. Siempre se muestra también que Abraham aportó algo. Pero, ¿qué aportó el Señor? Eso es lo que estamos viendo, lo que tenemos en mente detrás de esta enseñanza de Génesis capítulo 15, y vamos en el versículo 9, es ¿quién lo envió? ¿Quién es el que envió al Señor Jesús a la tierra? Porque dice el que me ha enviado. Eso es lo que tenemos en mente y la respuesta que estamos buscando. Y nos fuimos a ver el pacto abrahámico, donde Dios tiene un acto para mostrar la fidelidad de Abraham y el pacto con Abraham o el pacto de Dios revelado a Abraham. Entonces, continuamos en la lectura del versículo 10. Capítulo 15 de Génesis. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad. Él sabe lo que es hacer un pacto de sangre. Es el acto más firme que podía haber en los tiempos de Abraham. Era imposible violar un pacto de sangre. Se condenaba con la pérdida de los bienes y de la misma muerte a cualquiera que lo violara. Quedaban hermanados por el pacto de sangre. Abraham está acostumbrado a ese tipo de ceremonias del pacto de sangre y es lo que Dios le muestra. Aquí es que va a ser un pacto de sangre con él. Y entonces Abraham aporta de su ganado, aporta los 3 animales, el vacuno, el capruno y el ovejuno y las 2 aves, pero al mismo tiempo es bueno señalar que los animalitos mencionados aquí son representación de Dios, porque son la creación de Dios. Es lo que didácticamente se está señalando desde los primeros tiempos de la revelación bíblica sobre que en el futuro Dios mismo habría de poner su vida para cambiar el destino perdido de la humanidad. Eso es lo que está haciendo aquí con Abraham. Abraham pues toma los 5 tipos de animales y dice que los partió por la mitad y los puso enfrente uno de la otro, del otro, pero no partió las aves. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Es la tarea de Abraham, ¿verdad? Las aves de rapiña pueden ser los pensamientos de qué locura lo que estás haciendo,
bueno, puede ser tantas cosas, ¿verdad? Literalmente aquí eran aves de rapiña que ante los cuerpos muertos querían comer, pero Abraham no lo permitió. Eh, el pacto de sangre consistía en que los dos pactantes que iban a hermanarse por el pacto pasarían entre los animales partidos, formando una especie de un 8 acostado que viene a ser como el símbolo del infinito. Y al pasar ambos en esa forma de 8 entre los animales muertos, después venía otras actividades como una comida, etcétera, etcétera. Eh, pero en este caso en especial, en el pacto del capítulo 15 del Génesis, continuamos leyendo. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces aquí vemos que pasa algo extraordinario que la Biblia relata como un profundo sopor, sueño y un temor tan grande y una oscuridad. La impresión que da es que Abraham no tuvo ya más conciencia de sí, como que Dios lo apartó y lo puso a dormir, lo puso ahí que estuviera quieto, porque ahora él va a hacer la parte restante. Pero antes de eso le dice así. Entonces el Señor le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Le empieza a dar revelaciones. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Todo eso se lo está diciendo ahí frente a las aves partidas. Y ahora se va a hacer el pacto. El pacto, pues, veamos cómo se consumó. Y eso está el versículo 17 para decirnos del capítulo 15. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Comentemos esto. El verso 12 nos había dicho, a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad le sobrevino, lo que indica que Abraham no hizo el recorrido entre los animales partidos, sino solo el Señor. Y el Señor está representado en este relato, según el versículo 17 que hemos leído y lo leemos de nuevo, por un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué significa esto? El horno humeante y la antorcha que pasó, Abraham no pasó solo el horno humeante y la antorcha, significa que el pacto, que la palabra que había sido dada o el juramento fue hecho únicamente por el Señor. No podemos decir entonces que sea un pacto entre Dios y Abraham, entre Dios y los hombres, porque el pacto entre los hombres en cierta forma es un pacto entre iguales y significa que ambas partes aportan algo y eso es lo que viene a formar la igualdad y la seriedad del pacto. Pero en este caso, el que aporta todo es el Señor. El que va a hacer la parte imposible y difícil es el Señor. No es la humanidad, no es Abraham. De ahí es donde entendemos que es por pura gracia que nosotros podemos tener alguna dádiva divina, porque Él no nos debe nada, no le debe nada a nadie humano, a nadie desde el huerto del Edén, no tiene Él compromiso con nadie, pero si va a haber alguna intervención de Él es porque Él lo escogió hacer por un acto soberano de su voluntad, por un juramento que solamente por Él pudo haber sido hecho. Entonces, aquel día, dice
el versículo 18. El Señor hizo un pacto con Abraham y dice, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Qué bonito cómo cierra este pacto cuando dice que el Señor hizo un pacto. El pacto se puede llamar el pacto. El Señor muchas veces lo llama mi pacto, porque no es mi pacto con Abraham, aunque diga el pacto que hice con Abraham, pero debemos entender que es el pacto que Él hizo y que Él graciosa y voluntariamente hizo con Abraham y con su semilla, con su descendencia. Continúo leyendo en el capítulo 15, versículo 19. Dice, la tierra de los eneos, todo lo que le va a dar, ¿verdad? Los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, y habla de una gran cantidad de naciones. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Entonces, podemos decir que el mismo, la pregunta original era, ¿quién lo envió? ¿Quién lo envió? Que fue el mismo el enviado. Lo vemos con mayor claridad si incursionamos en una escritura más en el Nuevo Testamento. Y leo Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es el arranque de la epístola de los Hebreos, cómo Dios en el pasado habló por emisarios, por mensajeros. Las palabras de los profetas no eran palabras que se le ocurrieron a ellos eran solo portavoces, eran mensajeros. Así que cuando nosotros escuchamos las palabras de los profetas, cuando las guardamos, es como escuchar y guardar los deseos de Dios, porque son sus mensajeros, ellos son representantes de Dios. Pero continúa diciendo la Escritura, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es un versículo muy importante que encontramos en la epístola a los Hebreos. Ahora ya no habrá más intermediarios, ya los profetas vinieron e hicieron su parte, pero ahora va a venir el mismísimo Dios a cumplir lo que los profetas dijeron, pero a completar lo que nadie en la tierra, lo que ningún ser humano podría haber completado. Por eso ya no habrá intermediarios, sino él será su propio portavoz. El propio portavoz es llamado hijo, pero aquí tenemos que entender el metalenguaje que hay en esta escritura, porque no es como un portavoz más, como un profeta más, sino que es el mismísimo Dios. Debemos entender que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es su portador, el heredero, es decir, el que reparte la herencia, su propio asignador de la herencia, que no es nadie más que él mismo. Por eso es que podemos decir, ¿quién lo envió? Pues el que lleva la herencia, el que va a hacer entrar y heredar a las naciones las bendiciones de Dios. ¿Y quién es el que lleva la herencia? Él mismo. Solo que tenemos que aprender que hasta este momento está su revelación como en un nivel que todavía no es el óptimo nivel, porque aún hoy percibimos al Señor Jesús en su calidad de siervo y tenemos muy impactada nuestra mente con lo que Él hizo hace 2000 años al morir en la cruz por nosotros, pero tenemos en la mente esa parte de su muerte que forma parte de su periodo de humillación, Él mismo en su calidad de siervo. No olvidemos que la divinidad que Dios en las Sagradas Escrituras muchísimas veces se refiere a sí mismo en tercera persona.
porque su venida a este mundo tendría características que el hombre no hubiera imaginado. Y esto no es algo extraño, sino que esto fue profetizado por los mensajeros de Dios. Veamos lo que Habacuc logró ver en el versículo 5 de su profecía, capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. ¿Y qué es esa obra? Pues esa obra es Immanuel, Dios con nosotros. Él vino a estar con nosotros y quizá no nos dimos cuenta. Él vino y nos ha dejado su enseñanza de cómo Él vino y todavía no hemos realizado que Él vino. Quizá estamos como aquellos que lo escucharon hace 2000 años pensando, bueno, Dios está muy lejos, cuando Él no está lejos, Él está demasiado cerca. Por eso el profeta Habacuc dice, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. La obra increíble de que habla el profeta es que Él mismo estuvo aquí. Y la carta a los Hebreos dice también, veamos, en el capítulo 2, versículo 5, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esto significa que en su venida a la tierra el Señor Jesús no podía ser un mensajero, sino que era el mismísimo Dios, pero por amor a nosotros disminuido en honor. No fue un ángel el que pasó en medio de los animales partidos por Abraham, fue el mismo Dios, fue el mismo Señor Jesús en su calidad de Dios, pues que no ha encarnado ni está en la etapa de humillación. Fue el mismo el que habló con Abraham, hizo el pacto con Abraham, y el que pasó como en forma de antorcha o de un horno humeante. Capítulo 12 del profeta Zacarías, veamos. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de consolación, y mirarán a mí, a quien traspasarán, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por su primogénito. Esto es lo que dice el profeta y está dejando en claro lo que va a pasar. El acto de humillación que él ha de tener es tan grande que no lo podemos ni siquiera imaginar. Mirarán hacia mí el que traspasarán, no es sino para reafirmar que es Dios mismo el que habría de venir. Entonces, Juan 12, 46 dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree o que exhiba fidelidad por mí, no permanezca en la oscuridad. Eso es la razón por la cual Él vino, para que nosotros pudiéramos tener la luz de su venida, la luz del Evangelio, desde una luz tenue, una luz que se menguó para que nosotros no fuéramos destruidos por la luz de su santidad, la luz de su verdad, sino que pudiéramos tener todavía un espacio de vida. Y eso sí, empezar a salir de la oscuridad, como está escrito también aquí en el mismo Evangelio de Juan capítulo 12, que el príncipe de este mundo será echado fuera, que significa ni más ni menos que la oscuridad con que el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, nos envolvió en el pasado. Ya tenemos autoridad para dejarla ir y para que nosotros quedemos libres de esa influencia de la oscuridad. Esto es algo tan maravilloso, porque el Señor lo que está diciendo es que para que todo aquel sobre el cual yo me revele con mi peso de gloria, destruyendo las ataduras de la oscuridad, quede libre de ella. Y no hay cosa más hermosa que ser libre de la oscuridad. El ser libre de la oscuridad, conocer la luz,
pues nos lleva a conocer la voluntad de Dios, su palabra. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Proverbios 6 encontramos también otra indicación sobre la luz y los mandamientos. Los mandamientos son una antorcha, son una candela de Dios que nos ilumina, así como toda su instrucción es la luz, y la luz nos llevará a buen final, porque no podemos tropezar. Pero lo más importante entonces que hemos visto en este estudio es que Él fue enviado por su amor, el amor de su palabra y su propio juramento de venir y otorgarnos redención a nosotros que estábamos muertos en la oscuridad, en delitos y pecados, sin esperanza de lograr una reconciliación. Pero debido a su gran bondad, Él empezó la educación con los padres, especialmente con el padre Abraham, y luego la ha continuado con nosotros. Y en nuestra experiencia también no ha sido que de pronto y con una información de choque nosotros abrimos los ojos a la verdad espiritual, sino que eso ha sido paulatinamente, en una forma muy tenue muchas veces. Fue el lugar donde estudiamos nuestra primaria o nuestra secundaria, o fueron acontecimientos ya más dramáticos los que sirvieron para que nos diéramos cuenta que Dios nos estaba llamando a ser parte de su pueblo, como lo fue Abraham, y a tener esas promesas que también obtuvo Abraham. Así que, querido internauta, es hermoso concluir este estudio sabiendo que el Señor mismo estuvo dispuesto a venir por nosotros, que Él en su sabiduría, en la palabra que Él dejó en el cielo como garantía, esa fue la palabra que lo envió a venir a la tierra para ser nuestro Redentor y cumplir con todas aquellas demandas de su justicia, de la justicia universal, que se necesitaban cumplir para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación con Él. Gracias a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que estás en los más altos cielos, te damos gracias porque no podemos decir que merecemos lo que tú has hecho por nosotros. No lo merecemos porque no lo comprendemos. Realmente lo que entendemos es solamente la punta de un iceberg comparado con lo que hay debajo del agua, debajo de la letra. Y pedimos, Señor, que tú nos dirijas y que tú nos guíes para poder crecer en la educación del Amán, que nos lleve a la Emet, verdad, y a la Emuná, fidelidad, y de esa manera ser testigos y testimonios de tu fidelidad, Señor, y no estar desesperados por cualquier causa, sino que esperando en la protección maravillosa de tu mano. Envuélvenos, Señor, en tu pacto, en el pacto de tu palabra que tú mismo viniste a cumplir. Concédenos, Señor, la dicha de tu protección y de tu salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.